Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar un poco de síndrome coronario y después la segunda parte vamos a hablar de endocarditis. ¿Sí? A ver cómo paso. No se pasa nada la pantalla. No, sigue la misma. A ver. Raro. Debería pasar con siguiente, ¿no? No sé por qué no pasa. A ver, esperen un segundito. ¿Sí? Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de dolor torácico, ¿sí? El síndrome coronario 1. Lo vamos a dividir en dos. Por un lado va a estar toda la parte inicial para que ustedes puedan saber que cuando, ya sean médicos de guardia o de cirugía o cualquier especialidad que vayan a hacer, por lo general siempre cuando uno se recibe empieza a trabajar de médico general y se van a encontrar con famosos dolores torácicos que van a tener que identificar si es un infarto, si están hablando de una neumonía, de distintos diagnósticos diferenciales o de alguna emergencia como un TEP, y van a tener que diferenciar, che, ¿estoy ante un infarto? ¿Estoy ante un supra? O no, o es un dolor torácico que es muscular, que es costal, y que me aleja de una emergencia como si fuera un infarto agudo de miocardio. Así que todos tenemos que saber grandes temas en la carrera, como por ejemplo diabetes, insuficiencia cardíaca, y uno de estos es el dolor precordial, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo que dijimos del tema de los disparadores, ¿no? Que a ustedes les quede como, bueno, esto es un disparador, después voy y busco en el libro. Yo estaba mirando, porque acá yo tengo el Argente, y dolor torácico son 4 hojas, es muy corto, pero para que después ustedes lo puedan ir a buscar. Cuando un paciente se presenta con dolor torácico, dolor precordial, siempre los administrativos por lo general lo que hacen es ingresar al paciente lo más rápido posible y tenemos que hacer una evaluación inicial. Dentro de esa evaluación inicial va a ser, ¿estoy ante un síndrome coronario? ¿Es para descartarlo o no? Si ese paciente lo voy a tener que internar o puedo hacer toda la consulta de manera ambulatoria. ¿Cómo voy a hacer? Cuando un paciente, ¿cómo es el dolor de pecho típico? Que ustedes, ¿qué saben de esto? ¿Alguien si quiere contar? ¿Cómo sería este dolor torácico? ¿Saben de la licia, no? Sería opresivo. Bien, bueno, el dolor torácico por lo general de características cardiológicas es un dolor opresivo, centro torácico, ¿sí? El paciente describe el signo que lo van a ver en el Argente como signo de Levin, que es como si fuera una pata de un elefante que les está oprimiendo el pecho. El paciente siente un dolor opresivo. Y dentro de lo que siempre hablamos de la licia, la licia es cómo va a ser la intensidad de ese dolor, qué factores atenúan el dolor, qué factores lo agravan, si hay irradiación de ese dolor. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente de 60 años, hombre, que es hipertenso, que es diabético, que tiene dislipemia, o sea que el colesterol o los triglicéridos están elevados.
paciente que no está tomando su medicación, que es sedentario, que es obeso, que es, por ejemplo, conductor de un micro de larga distancia. Entonces ustedes ya saben que también es sedentario, tiene pancita, está con un índice de masa corporal elevado, ponele de 35, o sea, está en obesidad. No se cuida. Ese paciente se te presenta en guardia, te dice, tengo un dolor. Ustedes lo van a hacer pasar, esto lo hace más la parte administrativa, porque ya saben que los dolores torácicos tienen que ingresar y hay que hacerles un electro. Todas las guías de cardiología nos indican que el electro tiene que ser entre los primeros 10 minutos del paciente. Y que también, dentro de esos 10 minutos, también lo tiene que evaluar personal expertise. ¿Qué significa esto? Un médico que puede evaluar, porque todos al principio tenemos miedo al electrocardiograma, ¿sí o no? Uy, ¿esto qué es? ¿Es un infarto? O sea, cuando te tiran un electro es como que te querés morir al comienzo. Hasta que después uno se va acostumbrando, ¿no? Y poder primero identificar si este paciente, que estábamos hablando en el ejemplo, puede tener factores de riesgo cardiovascular elevados que nos indiquen que puede ser un infarto agudo de miocardio. Entonces, se nos presenta así ese dolor, nosotros vamos a preguntarle, vamos a hacerle una historia clínica rápida, completa y anamnesis. Y después el examen físico. Dentro de la anamnesis le vamos a preguntar esto: ¿fuma, es sedentario, obeso? ¿A qué hora empezó el dolor? ¿Cómo son las características de ese dolor? El paciente te dice, en este relato empezó hace 30 minutos el dolor, estaba yendo de retiro a, no sé, a Mar del Plata, hizo 10 minutos y empezó con el dolor, y ese dolor, las características. Es un dolor opresivo, centro torácico, el paciente siente que le están oprimiendo y se puede irradiar. ¿Hacia dónde se puede irradiar? Y a nosotros nos tiene que hacer pensar que es cardíaco. Puede ir hacia la mandíbula, puede ir hacia el cuello, puede irse hacia el brazo. No siempre es el brazo izquierdo, puede ser hacia los hombros, ¿sí? Puede ser hacia la mano. Y el paciente a veces no siente dolor en el brazo, o este sería como el típico, ¿no? También puede sentir lo que es un hormigueo, una sensación de parestesias puede sentir el paciente. Entonces, estas son cosas que nosotros nos tiene que llamar la atención. Y le preguntamos, ¿toma alguna medicación? Por ejemplo, a ver si hay algo que lo atenúa ese dolor. Dentro de las cosas que lo atenúan, el paciente puede ser que esté medicado con nitritos, que son drogas, no sé si las conocen, que son vasodilatadores, que muchos pacientes que ya tienen anginas crónicas, ¿sí? Suelen tomar medicación. Y eso, paciente que... Ahí te levanta la mano, Sol. Habla, Sol, si querés. No, era para pedirte si hay chicos que están en la lista de espera, me avisas, Sara, si los puedes admitir. A ver, espera un segundito. No los veo. Ah, admitir a todos. Admitir a todos. ¿Ahí entraron? ¿Ahí están? ¿Entraron? Calculo que sí. Hay más gente. Ahí admití a varios. Bueno, hola chicos. Estábamos hablando un poco acerca del dolor torácico. Hay uno más. Espera. Claro, porque se me había borrado. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla, no? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, bárbaro. Hay uno más. Esperen. Ahí. Bueno. Ahí están todos, creo, ¿no? Me lo dejo acá el costadito abierto como para que vean. No, lo que estábamos hablando, chicos, un poco acerca de un caso de un paciente, lo repito para que no se pierdan, de 60 años, que es conductor, por ejemplo, de un micro de larga distancia, hipertenso, diabético, sedentario, obeso, tiene un índice de masa corporal de 33 o 35, fumador, que se les presenta a ustedes en guardia y que está con dolor de pecho. Entonces, lo que decíamos es que todos debemos saber, todos los médicos debemos saber diferenciar un dolor torácico que vamos a ponerlo, encasillarlo en lo que es una angina de pecho, y aquellos que son diagnósticos diferenciales que no son angina de pecho, que nosotros podemos quedar tranquila de ese paciente, darle el alta de manera ambulatoria o no internarlo, ¿sí? Que no es una emergencia. Entonces, ustedes, esta clase, la idea es que les sirva como disparado para que después busquen en los libros, ya sea en el Argente o en el de interna, esto, y que lo puedan leer e interpretar, ¿no? O a veces el libro
es difícil de interpretar cuando uno no le gusta el tema o le parece difícil o está muy elevado el tema. Y la idea es que ustedes tengan como disparadores para después buscar y leer esto. Bueno, entonces dijimos, este paciente se presenta con dolor torácico. Lo que es importante evaluar es, primero, hacerle un anamnesis, un examen físico, y hacerle un electro dentro de los 10 minutos. Y que un personal experto, como si fuera un médico, no necesariamente tiene que ser un cardiólogo, sino un médico de guardia, que entienda a ver si este electro es patológico o no, y cómo vamos a seguir el algoritmo. Entonces, hacemos el examen físico, y dentro del examen físico le vamos a preguntar las características del dolor. El dolor torácico es siempre centro torácico y tiene el signo de Levin, que el signo de Levin es cuando el paciente siente como si le estuvieran oprimiendo. Se dice pata de elefante, es como que siente que le están oprimiendo. Puede ser urente, puede ser el dolor también, el paciente te lo describe dígito presión positivo, o sea que se toca con un dedo y te dice, me duele acá. Ese dolor raramente sea una angina. El dolor de la angina, por lo general, es opresivo y es más difuso, ¿sí? No es que el paciente se toca con un dedo y si me duele justo acá o me duele justo acá, no. Eso ya me aleja un poco de la angina. El dolor es mucho más difuso, es centrotorácico, se puede presentar con síntomas vasovagales. Dentro de los síntomas vasovagales está náuseas, vómitos, el paciente puede tener diarrea, puede tener diaforesis. ¿Qué es diaforesis? Ustedes me paran si hay cosas que no entienden, ¿sí? Diaforesis es cuando yo transpiro y tipo, yo le pregunto al paciente, ¿usted mojó toda la remera? Y el paciente dice, sí, está todo mojado. Y la transpiración de la diaforesis es como si fuera, ustedes le van a poner la vía al paciente o se acercan y lo tocan y es como si fuera como plástico, es como una transpiración plástica. Está todo mojado el paciente, se le despegan los electrodos, se le despega todo, es todo agua. Entonces eso nos habla de síntomas vasovagales, ¿sí? Algunos lo tienen, otros no los tienen. Un paciente con dolor torácico típico sí tendría síntomas vasovagales, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, ¿sí? Y este dolor que decíamos centro torácico. Dentro de la lisia nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué síntomas pueden afectarlo, o sea, disminuir el dolor o exacerban? El paciente cambia de posición, cambia ese dolor, eso le tenemos que consultar. A veces, si yo estoy sentada en reposo, cede. Bueno, también nos aleja un poco de la angina. El paciente con angina, no importa la posición que yo tenga, si estoy acostado, sentado en tren del Lemberg, me va a doler igual. El infarto te sigue doliendo igual, ¿sí? Y después, hay cosas que sí lo pueden atenuar. Dentro de los síntomas que pueden atenuar los dolores torácicos va a estar el uso de nitritos, que son los vasodilatadores, ¿sí? Eso si quieren, lo de semi, olvídense, pero bueno, los de interna como que sí vayan sabiendo de los nitritos, ¿no? Hacemos un examen físico. El electro se mueve dentro de los 10 minutos. Le hacemos un laboratorio. En el laboratorio vamos a pedir todo. No todo está acá en las cosas, sino por eso la idea era para hablarlo, ¿no? Dentro del laboratorio le vamos a pedir hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, coagulograma, o sea, un perfil básico, ¿sí? Y siempre acuérdense de la función renal, de la glucemia. Los pacientes que están con dolor de pecho tienden a hacer leucocitosis, que es elevación de glóbulos blancos, hiperglucemia, y suelen elevar los marcadores cardíacos, ¿sí? Que estamos hablando de las troponinas. No todos los centros, no todos los hospitales tienen troponinas. Hay distintas clases de troponinas. Por ejemplo, ustedes que están en el Arcade, nosotros tenemos la troponina ultrasensible, que el punto de corte es de 10 picogramos sobre mililitros. Entonces, si el paciente se presenta con, al principio, si el dolor es muy agudo, yo puedo no elevar troponinas en el momento. Por eso, no tengo que esperar el valor del laboratorio. Me tengo que actuar por clínica, ¿vieron esa frase de la clínica soberana? Y también por el tema del electrocardiograma. En el electrocardiograma nosotros vamos a ver cambios. El paciente con un supra-ST
o con infra-ST, o cambios en la onda T. Esos van a ser indicativos de que el paciente está con isquemia. ¿Cuál es la diferencia entre isquemia y necrosis? Isquemia es cuando me está faltando oxígeno, pero todavía ese miocardio puede ser reversible. Yo puedo reperfundir la arteria, ya sea por hemodinamia o por tratamientos fibrinolíticos, que ya vamos a ver qué es, o sea, por tratamiento farmacológico invasivo o no invasivo. Pero yo puedo llegar a reperfundir esa arteria y eso puede ser reversible. Y otra cosa, cuando yo ya estoy infartado, que el infarto tengo necrosis. Necrosis, ustedes ya pasaron tercer año, en pato saben que necrosis es muerte celular. Ese tejido está necrótico. Y saben que el tejido necrótico aumenta ¿qué? Aumenta las interleuquinas, aumenta el TNF-alfa, ¿sí? O sea, es una reacción inflamatoria. Y eso me puede justificar un poquito que el paciente se presente con leucocitosis, ¿sí? Que se presente con un SIRS, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando el infarto, por lo general, es muy masivo, el paciente se puede presentar con SIRS, ¿sí? Que es lo más común. Hasta acá, ¿van entendiendo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Pregúntenme, porque están todos muy calladitos. No, está perfecto. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos? Por un lado, vamos a hacer el electro dentro de los 10 minutos. Hacemos el laboratorio. Le tenemos que hacer una plaquita de tórax. Y tenemos que colocar 2 vías periféricas en el paciente. ¿Por qué? Porque si yo le quiero pasar tratamiento con fibrinolíticos y este paciente, el tratamiento con fibrinolíticos tiene muchas contraindicaciones. Dentro de esas contraindicaciones están los sangrados, que pueden ser menores o mayores. Entonces, también tengo que tener una segunda vía, porque como dijimos que están muy transpirados estos pacientes, por lo general, se salen las vías. Entonces, siempre 2 accesos venosos de gran calibre, ¿sí? Bien. A ver si pasó acá la hoja, porque no sé por qué no se pasaba. No sé por qué no se pasa la hoja. Bueno, entonces también sabemos que el dolor precordial pueden ser cardíacas y no cardíacas. Dentro de los no cardíacos nosotros vamos a tener que pueden ser causas esofágicas, como por ejemplo un espasmo, puede ser que el paciente tenga reflujo gastroduodenal, que tenga alguna causa pulmonar. A veces pasa que el dolor torácico en realidad es un dolor en puntada de costado y estamos hablando más de una neumonía. El paciente está con fiebre, tos, mocos y dice me duele el pecho, pero en realidad nosotros cuando le hacemos la anamnesis nos damos cuenta que es un dolor típico de una neumonía. Entonces, hay diagnósticos diferenciales que van a alejar, ¿sí?, al dolor torácico. También puede tener dolor muscular el paciente o puede ser también psicógeno. Hay causas también psicógenas que pueden generar estos dolores. O condritis, que condritis es dolor a nivel de las costillas, ¿no? Bien, entonces, estas son como diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que pensar. También tenemos que pensar en causas como la pericarditis, el TEP, que es el tromboembolismo del pulmón, que también son diagnósticos diferenciales importantes. Por ejemplo, en el Arcade hay un chico de 16 años, no sé si lo vieron los que están esta semana, que estaba con una miopericarditis. Es un diagnóstico diferencial de dolor torácico. El paciente se presenta con dolor de pecho, eleva troponinas, pero tiene 16 años, no tiene factores de riesgo cardiovascular que nos hagan pensar que se está infartando ese paciente, pero sí había dicho 6.000 y pico de troponinas, ¿sí? En ese caso, ese paciente, hay una persona más para emitir, en ese caso, ese paciente hizo una pericarditis. Y ustedes ya saben que la pericarditis es distinta, porque sí hay dolor torácico, pero el paciente, por ejemplo, mejora cuando se inclina hacia adelante, en la posición mahometana, ¿sí? Tiene otras características, tiene un soplo nuevo, tiene frote pericárdico, ¿sí? Bueno, esos son como diagnósticos diferenciales que también hay que pensarlos. Entonces, a ver, quiero ver si puedo cambiar la hoja, porque no puedo cambiar la hojita. ¿Te hago una consulta? Sí. Yo había leído que en el infarto también Sí. había frote pericárdico
soplos. Entonces, no sé, respecto a la pericarditis que dijiste recién, eso sería como algo característico de la pericarditis, porque Sí, es nada, característico yo de lo la leí. pericarditis. Lo que pasa es que el infarto tiene muchas complicaciones. Hay complicaciones que son mecánicas y complicaciones eléctricas. Por ejemplo, este paciente que hablábamos de, por ejemplo, del chofer de autobús, ¿no? Uno, bien, hacemos el electro, vemos que está con un supra ST. Ese paciente hay que reperfundir esa arteria. En el Arcade, nosotros tenemos fibrinolíticos, que son unas drogas que te van a romper el coágulo de fibrina, básicamente. Vamos a decir a lo criollo, te va a licuar la sangre, vamos a decir, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese trombo y esa arteria se reperfunda. Tiene complicaciones que pueden ser sangrados mayores o menores, entonces el paciente te puede sangrar. El sangrado más complicado es el sangrado cerebral, el sangrado de la cabeza. Entonces el paciente se puede morir. Si no hace nada, se muere. Si hace tratamiento, hay una posibilidad del 1% de que sangren. ¿Hay pacientes que han sangrado? Sí. ¿Pacientes jóvenes que se mueren por los sangrados? Sí. Pero no tenés otra cosa. En cambio, lo mejor es hacer la hemodinamia, que es meterlo en hemodinamia y por medio de un cateterismo poder ponerle el famoso stent. ¿Vieron el stent? Bueno, es eso. Antes había stent que eran metálicos, ahora hay unos que son vibradores de drogas, se llaman DES, que son mucho mejores porque generan menos complicaciones en los pacientes. Eso es reperfundir la arteria del paciente. Cuando el paciente se infarta, hay complicaciones. Algunos las desarrollan como punto pico entre el día 5 y el día 7. Dentro de las eléctricas pueden hacer arritmias mortales como una taquicardia ventricular, pueden hacer fibrilación ventricular, y esos son ritmos de paro. Si el paciente se te presenta así, vos lo tenés que chocar, ¿sí? Por eso siempre el carro de paro cerca, es una emergencia. Y nosotros, para pasar, como si quieren anotarlo esto como terapia, los fibrinolíticos, hay una ventana terapéutica, que son 12 horas. El paciente tiene 12 horas para pasar los fibrinolíticos. Pero si el paciente se presenta después, muchos en el Arcade, por la población que manejamos, es gente que se deja estar, vamos a decir de alguna manera, que no consultan ante el primer síntoma. Capaz que pasan 3 días y después de 3 días consulta. Entonces el paciente ya no está en ventana para darle tratamiento. Estos son los que más complicaciones desarrollan. ¿Pueden desarrollar, como decís vos, un soplo? Sí, durante la internación, nosotros tenemos 7 días internados a los infartados. Pueden desarrollar soplos nuevos, pueden desarrollar complicaciones mecánicas, como por ejemplo insuficiencia mitral aguda, pueden desarrollar rotura del miocardio, literal se les rompe el corazón. Y eso es mortal, chicos. ¿Por qué? Porque supera la complejidad que tiene el Hospital Arcade, en el caso del Arcade. Capaz que si estás en el ICBA o en el Favaloro te salvan, pero acá te vas a morir, ¿viste? Bueno, es nada, algo que por ahí no, para que lo sepan, ¿no? Entonces hay complicaciones que nosotros no las podemos tratar. Sara, una consulta, eso te iba a decir. Si viene un paciente que hace 3 días que tuvo un infarto, y bueno, vos obviamente ya pasó la ventana de 12 horas, ¿qué haces? ¿Lo derivas directamente? O... No, eso nosotros lo vemos como infarto evolucionado, vemos, porque por ejemplo, nosotros ya vamos a ver en el electro, no vas a ver más el supra, vos vas a ver directamente la onda Q. La onda Q es como si fuera una V corta para abajo en la parte del QRS, van a ver todas ondas Q. Esas ondas Q es el famoso, la secuela del corazón. El tema es que capaz que el paciente está sintomático, hay que ver si tiene irrigación, que capaz que el paciente ya tuvo 1 o 2 infartos, o capaz que es muy joven y es su primer infarto. También hay que ver qué arteria tiene afectada. Si estamos hablando de la DA, que es la descendente anterior, que es una de las más importantes del corazón, de la cara anterior del corazón, ese es un infarto muy masivo, son infartos complicados, son infartos que generan muchas complicaciones. Por ahí si tenés, no sé, afectada solamente la circunfleja, y bueno, es un infarto más pequeño, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, los libros nos indican que que si el paciente ya tiene afectado el miocardio entre un 40% a 60%, arriba del 40%, vas a tener complicaciones eléctricas y mecánicas. Entonces, si yo veo en mi electro que tiene afectadas 4 o 5 caras, corre porque sabés que ese paciente va a hacer un paro, va a hacer un shock cardiogénico, porque dentro de las complicaciones
va a ser que va a evolucionar rápidamente a insuficiencia cardíaca y se va a chocar, que es el famoso shock cardiogénico. Que, bueno, no ese es el tema de la clase, por eso no me quiero ir tanto, porque si no nos vamos a ir del dolor torácico, ¿sí? Eso es como para seguir ahondando. Pero sepan que hay otras complicaciones y ese paciente se te va a chocar. Si yo miro el electro, si tiene 2 caritas afectadas, o sea, 2 derivaciones, bueno, es un infarto chico. Si yo veo todo supra en varias derivaciones, ese paciente se va a complicar seguro. Y eso lo indican todos los libros. Entonces es como que uno se puede adelantar a ciertas cosas, ¿sí? Y sí, tenemos 12 horas para pasar los fibrinolíticos. Lo ideal es que cuando el paciente, por eso es la ventana es de los 10 minutos, llega el paciente con dolor torácico, le hacemos rápido un electro, un médico experto lee el electro, le hace las características rápidamente, le tenemos que hacer ¿qué nosotros a ese paciente? Ustedes van a ver que en los libros de medicina te dicen ponerle oxígeno y darle morfina al paciente. ¿Qué pasa? Las guías de cardiología actuales te dicen que oxígeno solamente se da cuando el paciente satura menos de 90. Bien, si ustedes no sé cómo van a rendir, si lo van a rendir con nosotros, obviamente solamente le damos oxígeno a los que tienen saturación menos de 90. Si lo rinden en Facultad de Medicina, creo que le siguen poniendo como tratamiento que está ok dar oxígeno al paciente, pero eso ya está mal, está viejo, ¿sí? Como para que lo sepan, depende de dónde rindan. Si hacemos nosotros el examen, le vamos a poner saturación menos de 90 para dar oxígeno al paciente. Si yo estoy infartada, pero vos me ponés saturómetro y estoy saturando 96, no me vas a dar oxígeno, porque el oxígeno es más deleterio. Esto se demostró ahora, hace poco, en las últimas guías, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Estoy con dolor. Vos, hasta que me das los fibrinolíticos, lo que vamos a hacer es darle la carga y antiisquémica antitrombótica, que son 3 cosas. La aspirina, que es la aspirineta, ¿vieron la Preven, la de 100? Le damos una dosis de 300 miligramos. Si quieren, anótenlo. Aspirina 300. Clopidogrel, ¿qué es el clopidogrel? Es un antiagregante plaquetario. Le damos 300 también. Y le damos atorvastatina. ¿Qué es la atorvastatina? Está dentro de la familia de estatinas, que se usa para los lípidos, ¿sí? Para bajar el colesterol total, ¿sí? El LDL sobre todo, que es lo que más a nivel que actúa, es a nivel del LDL. Inhibe la HMG-CoA reductasa. ¿Vieron la enzima de la síntesis del colesterol? Sí, ahí alguien le mata la mano, podés hablar. Yo tengo una consulta. Según mi libro dice que si el paciente ya venía tomando aspirina diariamente, se puede obviar. ¿Esto es cierto o quedó viejo también? Sí, no. ¿Qué libro estás usando? Medicina de todos los días. Tipo, Sí, eso es viejo. Nosotros le damos igual la carga, okay, que estos 3, aspirina, clopi y la atorvastatina, ¿sí? Le damos esa carga. En el MIBE dice eso. ¿En el qué? Sí, pero por ahí... En el MIBE dice está actualizado, el MIBE. Sí, pero yo creo que esto me quedó viejo igual, sí. Sí, quedó viejo, chicos, porque de la información que yo saco de la guía de lo último que acaba de salir hace un mes, por ejemplo. O sea, estar dentro de todo en la residencia te hace que estés leyendo lo último, ¿viste? Porque si no te quedás con cosas viejas. Ya leer cosas de 2022, 2023 ya es viejo. Y yo les digo porque en la carrera también me pasaba. Yo también pensaba que sabía lo último y no. Ya estás como muy atrasado. Claro. La medicina avanza muy rápido todos los días. Entonces como que tenés que estar actualizado. Venga, gracias. Pero obviamente lo que dicen los libros también nosotros lo vamos a tomar como correcto, ¿sí? No es que no, porque yo también sé cómo es el tema ese. Pero como para que más o menos se lleven una idea. Ustedes tienen que usar el Argente o el libro de interna, me imagino. Entonces, bueno, guíanse con esa guía, pero sepan que ahora ya se usa esto. Entonces, vamos a seguir. Hacemos la carga antiisquémica antitrombótica. ¿Qué es esto? El paciente lo puede los comprimidos masticar. La aspirina es mejor masticarla que tragarla, ¿sí? Tiene mejor absorción, la sublingual. Entonces le hacemos que mastique. Le ponemos oxígeno si satura menos de 90. Le podemos dar, el dolor siente mucho dolor, el dolor es muy grande, pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos ver si el paciente responde bien o no a la medicación. Y dentro de los criterios de reperfusión, que son 3 cosas, está por un lado el tema de disminuye el dolor, le preguntamos cuánto es la intensidad del dolor. El paciente te puede decir, ahora me duele 10 en 10,
10 es el dolor más fuerte que tuvo en su vida. 1 es un dolor bajo. Si el paciente se presenta y te dice, me duele 2, y te aleja un poco. O estamos hablando de un infarto evolucionado, que capaz que te dice que el fin de semana le dolió y ahora ya no le duele tanto. Y nosotros le hacemos el electro y encontramos secuela. Entonces ya ese paciente no está dentro de la ventana de fibrinolíticos. Así que, bueno, a ver, esperen que me fijo, porque ahí no sé por qué no puedo cambiar la página. Bien, dentro de los cambios en el electrocardiograma, es importante que a veces los pacientes que se infartan pueden tener un bloqueo de rama izquierda nuevo, de nueva aparición. Eso también es un indicativo de infarto. A veces no siempre tengo supra o infra o cambios en la onda T o en el segmento ST. También puedo tener cambios sutiles como por ejemplo esto, un bloqueo completo de rama izquierda que parí la semana pasada. Es difícil de ver porque capaz que vos no sabés si ese paciente ya lo tenía o no. Entonces, capaz que un paciente que te va con la historia clínica, te muestra un electro viejo, tiene un electro la semana pasada y no lo tenía. Bueno, eso también es indicativo de infarto. Bien, yo les hice un resumen que no está ahí, con 4 páginas, que mañana se los voy a dar, como para que se lleven lo más importante del síndrome coronario 1, ¿sí? Así que mañana cuando van al HOSPI me lo piden y se los doy. No sé, ¿hay dudas por el momento? No. No. Recién para pasar la página tuviste que cerrar y volver a abrirlo. Capaz cuando admitiste gente se volvió a cerrar, Sara. Por eso, si no podés pasar. Sí, lo que pasa es que no sé por qué no puedo pasar. Quiero ver, a ver si... Espera, dejo de compartir. A ver, ahí vuelvo a compartir desde acá. Espera. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bueno, ahí nosotros entonces vamos a ver, hacemos el electro, hacemos la exploración física, hacemos la historia clínica del paciente, los signos vitales. Los signos vitales que tenemos que evaluar: la tensión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cuánto satura el paciente, cómo está la parte neurológica, si el paciente me llega consciente o está somnoliento, si está en parada cardíaca, o sea, todo eso tenemos que ver. Vamos a hacer el laboratorio completo, como dijimos, vamos a hacer una placa de tórax y vamos a hacerle niveles de troponinas. Si nuestro centro, como por ejemplo la Arcade sí tiene, pero te vas a trabajar a Mataldi o te vas a trabajar a una salita periférica, no tienen troponinas porque son muy caras. Entonces puede ser que tengan LDH, CPK o CPK-MB. ¿Vieron que CPK, hay 3 clases de CPK? BB, que estoy hablando de B larga, BB es más específica de cerebro. MB es corazón y MM es muscular. Entonces, voy a pedir CPK total y CPK MB con B larga. Hago ahí lo que es el electro. Acá tengo un infarto agudo miocardio con elevación del ST, el primero. El segundo dibujito puede ser infra, o el tercero puedo tener un riesgo muy alto con cambios en la onda T, puede haber otra clase de cambios. Ahí se cambió, ¿no? La hoja sí. Bueno, entonces acá nosotros ya sabemos cómo tenemos el dolor torácico, si es un dolor que es prolongado, si está en reposo. Si el paciente, nosotros lo vamos a clasificar siempre al dolor precordial en clase funcional. Igual que la disnea. La disnea es la falta de aire. Es subjetivo. El paciente dice, me falta el aire. Hay pacientes que tienen dolor torácico y hay pacientes que dicen, me falta el aire. Nosotros en cardiología tomamos como sinónimo falta de aire o disnea con dolor torácico. Y tenemos mucho cuidado con la famosa, que ya no está más ahora en las guías actuales, pero en todos los libros te habla de presentación atípica del dolor torácico. ¿Qué van a hacer? La gente mayor, las mujeres estoy hablando de menopáusicas, mujeres que son diabéticas, por ahí tienen una puntadita, por ahí no tienen el famoso sintomatología como hablábamos en el caso anterior. Entonces, en esos pacientes igual, aunque tenga una puntadita, nosotros vemos mujer de 70 años, diabética,
y le tenés que hacer igual un electro, le tenés que hacer un electro, le tenés que hacer igual enzimas, y le tenés que hacer una anamnesis bien detallada y un examen físico detallado, porque puede ser una presentación atípica, ¿sí? Y puede estar con un síndrome coronario. Uy, perdón. Entonces también vamos a ver cómo son los antecedentes cardiológicos de ese paciente. Capaz si tuvo infartos previos, si es hipertensivo, si está tomando medicación, si ya dejó la medicación. Uno de los factores más importantes que los pacientes vuelven a padecer un episodio es porque dejan la medicación, son no adherentes, no van al médico. Bueno, esas son una de las causas. Como que no están haciendo las cosas bien. Entonces las presentaciones ya sabemos que son oligosintomáticas, que tienen pocos síntomas, se pueden presentar con una insuficiencia cardíaca aguda, se pueden presentar con shock cardiogénico, como decíamos, o estas arritmias graves, que puede ser una TB, que es taquicardia ventricular, o fibrilación ventricular, que son ritmos de paro. El paciente está en paro, te entra en paro, vos no sabés cuál es la causa de paro. Cuando vean paro, van a saber que hay causas que son reversibles e irreversibles. Dentro de las causas reversibles tenemos que el paciente tenga hipercalemia o hipocalemia, que es potasio alto o bajo, hipoglucemia, que el paciente se presente con estas causas que son reversibles, que el bicarbonato está muy bajo, que tenga con una acidosis. Entonces esas causas reversibles nosotros las podemos revertir y el paciente sale del paro. Bueno, y después hablar acerca de la importancia, ¿no? De que todo tiene que ser a la vez. No es que yo digo paso 1, paso 2. Bueno, entre el paciente lo evalúo, empiezo a hacer el tratamiento lo más rápido posible, ¿sí? Y obviamente explicarle las complicaciones. Ahora vamos a ver. Hacemos las troponinas o CPK, CPKMB. También podemos hacer la tatodeshidrogenasa, que en algunos centros se usa. Le vamos a hacer una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver si hay cardiomegalia, cómo está el índice cardíaco, si es mayor a 0,5, si tiene alguna enfermedad pleuropulmonar, cómo está la silueta cardíaca, los senos costofrénicos, ¿sí? O cardiofrénicos. Bien. Y también acá dice ecocardiograma en reposo. En el momento de la emergencia, a veces podemos llegar a hacer un ecocardiograma, pero que se llama EcoVexai, que nos sirve para ver si el paciente está en insuficiencia cardíaca, si tiene complicaciones como, por ejemplo, derrame pericárdico, si está taponado cardíacamente. No sé si saben qué es el taponamiento cardíaco, que es una de las complicaciones también que podemos tener en el infarto. El taponamiento tiene una triada que son 3 cosas. Va a ser disminución de los ruidos cardíacos, que son R1, R2, se escuchan como apagados, muy apagados. Vamos a tener ingurgitación yugular bilateral y, ¿alguien sabe la tercer cosa de la triada del taponamiento? Hipotensión. En el electroencefalograma. Muy bien, hipotensión. Hipotensión es otra. ¿Y qué dijiste, Diana? Hay cambios en el electrocardiograma. Muy bien. ¿Cuáles son esos cambios? Bien, pero en el Argente dicen. Bueno, ¿y sabés cuáles son esos cambios? Dentro de los cambios que tenemos es que va a haber hipovoltaje, pero a veces no es tan marcado, no es tan sensible, no todos los taponamientos se presentan así. Entonces ese es una indicación de poder hacer una pericardiocentesis y drenar ese líquido del corazón. Dentro de los derrames vamos a tener 3 derrames, leve, moderado y complejo o severo. Solamente nosotros vamos a punzar los que son severos. Los leves y moderados no se punzan, ¿sí? No se saca, porque también, bueno, nosotros tenemos complicaciones. Imagínense que estamos metiendo una aguja de 20 centímetros en el corazón y drenando ese líquido. Que ese líquido puede ser de distintas características, puede ser hemático sería sanguíneo, puede ser seromático, seroso, y ahí nos va a indicar cuál es la posible agente etiológico, ¿sí? Si es por un cáncer, si es por no sé, por alguna infección o complicación de qué, ¿no? Si es transudado, exudado, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿se entiende todo? Quiero ver cuánto tiempo nos queda de síndrome coronario. Creo que nos queda 15 minutos más o menos. ¿Hay dudas por acá por el momento? No. ¿No? Bueno.
Dice que quedan 15 minutos, así que vamos a seguir. Bien. Bueno, déjenme ver qué más nos falta. Bueno, los de semio. Tenemos que ver también el tema dentro del examen físico. ¿Qué podemos hacer con el paciente? ¿Hay alguien ahí de semio? Nadie habla. Bueno, Sí. ¿qué se les ocurre? Tenemos que hacer el famoso, la auscultación del paciente, la palpación, ¿sí? El examen físico, que va a ser rápido, va a ser orientado, pero lo tenemos que hacer bien. Es importante escuchar los ruidos cardíacos, como decíamos, porque dentro del infarto el paciente puede llegar a presentarse con después complicaciones. Entonces, si yo ya sabía que en el comienzo escucho bien R1, R2, y después ya los escucho mucho más apagados, y bueno, tengo que pensar que el paciente posiblemente se está taponando, ¿sí? El taponamiento no solamente es complicación del infarto, el taponamiento es como si fuera una enfermedad compleja, que pueden ser múltiples causas que llevan al paciente a que esté taponado. Pero como es una emergencia, nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza esta triada: hipotensión, que en el electro tenga esto del microvoltaje, ingurgitación yugular, pero también es complejo, porque a veces el paciente se presenta así y vos pensás que por ahí que la ingurgitación yugular es porque encima está con insuficiencia cardíaca. Entonces, no es tan fácil verlo, ¿sí? A veces en el libro uno parece una cosa que parece distinta a la otra, pero cuando te tiran al paciente en el momento, uno dice, uy, ¿para dónde agarro? ¿Viste? Así que, bueno, esas cosas son importantes. ¿Ustedes qué se tienen que llevar? Reconocer el dolor torácico, qué exámenes pedir y cuándo hacer la interconsulta lo más rápido posible. A cardiología, ¿no? O a un médico que tenga más experiencia que ustedes en este caso, para que los pueda ayudar y que ese paciente pueda recibir el tratamiento. Después, la última filmina que ahí no se ve, habla acerca de las contraindicaciones de los fibrinolíticos, ¿sí? Las contraindicaciones, hay algunas que son absolutas y otras que son relativas. Dentro de las absolutas, si las quieren anotar, igual yo mañana les llevo estas 4 hojitas que es el resumen que les armé para que estudien de ahí. Dentro de las contraindicaciones vamos a tener estas absolutas, que absolutas sería que no le podés pasar fibrinolíticos. ¿Qué van a hacer? Si el paciente tuvo un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, en el último mes y medio, en los últimos 2 meses. Si el paciente tiene una malformación congénita a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque eso nos va a hablar que el paciente puede llegar a sangrar. Si el paciente tiene una masa, un LOE, que el LOE es lesión ocupante de espacio, o una masa a nivel neurológico, ya sea en el tronco, en el cerebro, donde sea. Tiene una masa, el paciente, pasa que hay algunos pacientes, como nos ha pasado, que tenía una masa en el cerebro, le pasamos fibrinolítico, sangró y se murió. ¿Y qué pasa? Ese paciente no sabía que tenía un tumor. No todo el mundo sabe que tiene un tumor en la cabeza. Por lo general, deberían de saberlo porque hace síntomas, ¿no? Una masa. Pero bueno, no es el caso de todos, no es la misma realidad de todos. Y también si el paciente tiene alguna enfermedad como sanguínea, por ejemplo, si tiene problemas en la coagulación, bueno, eso también serían contraindicaciones absolutas porque va a sangrar más. Entonces, nosotros siempre en cardiología tenemos que evaluar riesgo isquémico y riesgo hemorrágico. Y esto es un equilibrio, es una balanza. Entonces, tenemos que saber, este paciente, por ejemplo, el camionero que hablábamos, tiene muy alto riesgo isquémico. Entonces, los beneficios de darle tratamiento superan a los riesgos. Entonces, en este caso, les vamos a dar los fibrinolíticos. Eso porque estamos en el Arcade. Pero si nosotros nos toca trabajar en el IGUA, en Favaloro o en otro hospital que tenga mayor complejidad, no siempre vas a usar fibrinolíticos, podés usar hemodinamia, que hemodinamia lo tenés que usar dentro de los primeros 120 minutos, o sea, tenés 2 horas. El paciente se infarta, le reconoces la clínica, le haces el electro, lo subís rápido a hemodinamia. Y le destapan la arteria. Y después le dan medicación y ya pasa directamente a la sala de recuperación. Pero en otros hospitales donde no hay hemodinamia, se usan los fibrinolíticos. Como para que les quede, por si después ustedes son médicos de familia o médicos generales, no sé lo que van a seguir, tienen que perder el miedo a usar fibrinolíticos.
¿Es difícil? Sí, al principio sí, te da miedo, porque puede tener complicaciones durante la administración. Se pasa en 1 hora. Hay distintas drogas que se puede pasar, como streptoquinasa, alteplasa, reteplasa. Nosotros en el HOSPI usamos la streptoquinasa, que es una ampolla que viene de 1.500.000. Y esa ampollita se va a disolver en 100 mililitros de fisiológico. Y se pasa con Vic, que Vic es la bomba de infusión continua. ¿Vieron las bombas que tenemos en el hospital? Por ahí se usa. Y pasa en 1 hora. En esa hora vos tenés que estar arriba del paciente, haciendo el electrocardiograma, controlando los signos vitales constantemente y fijándote si tiene complicaciones, que dentro de las complicaciones no solamente son la hemorragia, sino cómo está la parte neurológica del paciente, si el paciente está con náuseas, vómitos, puede empezar con muchos vómitos, entonces le vas a pasar un Reliveram o metoclopramida para que no vomite. Se puede hipotensar severamente porque la streptoquinasa es muy inmunogénica o puede generar reacciones inmunológicas. Si el paciente ya recibió streptoquinasa porque ya tuvo un infarto una vez en su vida, se recomienda dar una sola vez en la vida, no dar más de una vez porque genera una reacción inflamatoria muy importante. Bien, ya quedan 2-3 minutos, me gustaría que si tienen dudas, hablemos de las dudas, porque ya en el próximo les paso para hablar de endocarditis. ¿Alguna duda, chicos? No, creo que no. Bueno, sepan que no todo dolor de pecho es infarto y cuáles son los diagnósticos diferenciales, eso lo pueden buscar después en el libro, que hablábamos de los más importantes, ¿no? Yo acá en el dibujo que mañana les voy a dar, hablamos un poco acerca de los distintos diagnósticos diferenciales que tienen, ¿sí? Porque hay como 15, 20, desde derrame pleural, neumonía, puede ser hasta dolor en la vesícula, neuralgia, pericarditis, dolor musculoesquelético, dolor vesical, o sea, hay muchísimos dolores, hasta dolor en el esófago, que el paciente lo describe como dolor torácico. Entonces, diagnósticos diferenciales hay un montón. Lo que ustedes tienen que tener en la cabeza, bueno, el más grave va a ser dolor precordial, entonces saber dentro de eso cómo abordarlo al paciente. Y bueno, si el paciente tiene estas contraindicaciones absolutas, como decíamos, no hay que pasarle fibrinolíticos. Y si tiene contraindicaciones relativas, como por ejemplo que esté embarazada o que tenga hipertensión sistólica muy elevada, como 180-120, en eso vamos a evaluar. Al comienzo, si el paciente se presenta con clínica de hipertensión muy elevada, le vamos a tratar de bajar un poco la presión. Que lo podemos usar vasodilatadores, como decíamos, la NTG. Y una vez que bajamos un poquito la presión, ahí usamos los fibrinolíticos. Que ya el fibrinolítico lo va a hipotensar. Aunque tenga 180-120, le va a bajar la TA a 16. Así que, nada, siempre tecansuero, 2 vías de administración. El paciente tiene que estar monitorizado constantemente los signos vitales, ¿sí? Y el carro de paro cerca, porque las complicaciones son bastante habituales. Y las ventanas terapéuticas, recordar, de las 12 horas para pasar fibrinolíticos o en algunos casos se puede pasar después de las 12 horas, pero que el paciente se está presentando todavía con sintomatología. Si sigo con dolor de pecho es porque todavía tengo sintomatología. En cambio, si el paciente ya no tiene dolor de pecho, bueno, eso ya no me va a servir tanto, porque dentro de los criterios de reperfusión yo tengo que ver, ¿tiene dolor de pecho? ¿Le bajó el dolor de pecho? ¿Hubo cambios en el electro? ¿Hubo un repique enzimático en las troponinas? ¿Qué repique enzimático sería? Que yo le hice una troponina al comienzo, por ahí estaba baja, y después de 2 horas tiene 50.000 de troponinas. Es un súper infarto. Bien, no hay duda. Bueno, entonces aumentó las troponinas, hubo cambios en el electro, porque este supra, después que le paso los fibrinolíticos, tendría que disminuir. ¿Cuánto tiene que disminuir? El 50%. Entonces yo sé que la terapia de tratamiento de fibrinolíticos fue exitosa, que el paciente respondió bien, ¿sí? Bueno, ya está por terminar, así que si hay alguna duda más y ya pasamos a la otra clase de endocarditis. ¿Dudas? Están ahí, ¿no? Sí, pero no hay dudas. No hay dudas. Bueno, si no hay dudas, espero les haya gustado. Ahora vamos a hablar de endocarditis, ¿sí? En la próxima clase
en 5 minutos, a las 11 les envío antes de las 11, ahora ya lo preparo y les envío el próximo Meet porque espero que se pueda presentar. Mañana les llevo las hojitas, así pueden